La transformación de personas buenas en monstruos es un fenómeno inquietante que ha fascinado a filósofos, psicólogos y sociólogos a lo largo de la historia. Este proceso no es un simple cambio de comportamiento, sino una compleja interacción de factores psicológicos, sociales y ambientales que pueden llevar a individuos ordinarios a cometer actos extraordinarios de crueldad. En este vídeo, exploraremos las raíces de este fenómeno, analizando cómo la presión social, la deshumanización y la obediencia a la autoridad pueden influir en nuestras decisiones y acciones. La pregunta que surge es, ¿qué factores pueden inclinar la balanza hacia el mal? A lo largo de la historia, hemos visto a personas que, en circunstancias extremas, han cometido atrocidades. Tomemos el caso de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi que organizó la logística del Holocausto. Eichmann no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un burócrata que, en su búsqueda de cumplir con su deber, se convirtió en un perpetrador de uno de los genocidios más horrendos de la historia. Su defensa en el juicio de Nuremberg fue que simplemente estaba siguiendo órdenes, y este caso ilustra cómo la obediencia a la autoridad puede llevar a personas comunes a cometer actos inhumanos. Hoy nos adentraremos en una de las preguntas más provocativas y perturbadoras sobre la naturaleza humana. ¿Por qué las personas buenas a veces hacen cosas malas? Al final de este video, descubrirás los mecanismos sorprendentes que empujan a individuos ordinarios hacia la oscuridad. Más importante aún, desvelaremos cómo reconocer y resistir estas fuerzas, siendo este último conocimiento el más crítico y empoderador de todos. Este viaje nos llevará a través de experimentos psicológicos, eventos históricos y reflexiones filosóficas que exponen la delgada línea que separa el bien del mal. No se trata solo de una historia sobre otros, es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Podría yo también ser influenciado por estas fuerzas? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar fundamentalmente la forma en que ves el mundo y a ti mismo. La transformación de personas buenas en monstruos es un fenómeno inquietante que ha fascinado a filósofos, psicólogos y sociólogos a lo largo de la historia. Este proceso no es un simple cambio de comportamiento, sino una compleja interacción de factores psicológicos, sociales y ambientales que pueden llevar a individuos ordinarios a cometer actos extraordinarios de crueldad. En este video, exploraremos las raíces de este fenómeno, analizando cómo la presión social, la deshumanización y la obediencia a la autoridad pueden influir en nuestras decisiones y acciones. La pregunta que surge es, ¿qué factores pueden inclinar la balanza hacia el mal? A lo largo de la historia, hemos visto a personas que, en circunstancias extremas, han cometido atrocidades. Tomemos el caso de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi que organizó la logística del Holocausto. Eichmann no era un monstruo en el sentido tradicional. Era un burócrata que, en su búsqueda de cumplir con su deber, se convirtió en un perpetrador de uno de los genocidios más horrendos de la historia. Su defensa en el juicio de Nuremberg fue que simplemente estaba siguiendo órdenes. Este caso ilustra cómo la obediencia a la autoridad puede llevar a personas comunes a cometer actos inhumanos en otro. Ejemplo es el de los soldados estadounidenses. En la prisión de Abu Ghraib, durante la guerra de Irak, han las imágenes de abuso y tortura de prisioneros por parte de soldados, que en su mayoría eran jóvenes y considerados buenos ciudadanos, revelan cómo el contexto y la presión del grupo pueden transformar a personas ordinarias en perpetradores de actos atroces. Estos ejemplos nos llevan a cuestionar la naturaleza de la moralidad y cómo puede ser influenciada por factores externos, el efecto Lucifer, un término acuñado por el psicólogo Philip Zimbardo, se refiere a la capacidad de las circunstancias para transformar a personas ordinarias en perpetradores de mal. Este concepto se basa en la premisa de que el comportamiento humano no es solo una cuestión de rasgos de personalidad innatos, sino que está profundamente influenciado por el contexto social y ambiental en el que se encuentra un individuo. Zimbardo, a través de su famoso experimento de la prisión de Stanford, demostró que el entorno y los roles sociales pueden influir drásticamente en el comportamiento humano, llevando a personas que normalmente se considerarían buenas a actuar de maneras que contradicen sus valores morales. En el experimento de la prisión de Stanford, realizado en 1971, Zimbardo reclutó a estudiantes universitarios para participar en un estudio sobre la dinámica de poder en un entorno carcelario. Los participantes fueron asignados al azar a ser guardias o prisioneros en un entorno simulado de prisión,
ubicado en el sótano de la Universidad de Stanford. El experimento fue diseñado para durar 2 semanas, pero se interrumpió después de solo 6 días, debido a la rápida escalada de abusos y la angustia emocional que experimentaron los prisioneros desde el inicio del experimento. Los guardias comenzaron a exhibir comportamientos abusivos y autoritarios. Se les dio un uniforme, gafas de sol oscuras y un silbato, lo que les otorgó una sensación de poder y control sobre los prisioneros. A medida que pasaban los días, los guardias se volvieron cada vez más crueles, utilizando tácticas de humillación y degradación para mantener su autoridad. Por ejemplo, obligaron a los prisioneros a realizar ejercicios físicos excesivos, les negaron el acceso a los baños y los sometieron a insultos verbales. Este comportamiento abusivo no era característico de los participantes en su vida cotidiana. Eran estudiantes normales, muchos de los cuales eran considerados amables y respetuosos por otro lado. Los prisioneros, que también eran estudiantes universitarios, comenzaron a mostrar signos de estrés extremo y sumisión. Algunos se volvieron emocionalmente inestables, experimentando ataques de pánico y depresión. La situación se volvió tan grave que algunos prisioneros pidieron ser liberados. Y Zimbardo, que actuaba como el superintendente Laprisien, se encontró atrapado en su propio experimento, incapaz de detener la dinámica destructiva que se había desarrollado. Lo sorprendente fue lo rápido que los participantes perdieron de vista su individualidad y se conformaron a los roles que se les asignaron. Este fenómeno se puede explicar a través de varios conceptos psicológicos, como la desindividualización, la conformidad y la obediencia a la autoridad. La desindividualización se refiere a la pérdida de la identidad personal y la responsabilidad individual en situaciones grupales. Cuando las personas se sienten parte de un grupo, pueden actuar de maneras que normalmente no considerarían, ya que la presión del grupo puede llevar a la conformidad y a la adopción de comportamientos que van en contra de sus valores. La conformidad es un fenómeno social bien documentado que se refiere a la tendencia de las personas a ajustarse a las normas y expectativas del grupo. En el contexto del experimento de la prisión de Stanford, los guardias se sintieron presionados a actuar de manera autoritaria para cumplir con las expectativas de su rol, mientras que los prisioneros se sintieron obligados a aceptar su sumisión. Este proceso de conformidad puede ser tan poderoso que puede llevar a la deshumanización del otro, donde los individuos dejan de ver a sus compañeros como seres humanos con sentimientos y derechos, y en su lugar los ven como objetos o herramientas para cumplir con sus objetivos. En la obediencia a la autoridad es otro factor clave que Zimbardo exploró en su investigación. A través de sus experimentos, Zimbardo demostró que las personas son capaces de infligir daño a otros si se les instruye a hacerlo por una figura de autoridad. Este hallazgo se alinea con los experimentos de Stanley Milgram, que revelaron que la mayoría de las personas están dispuestas a seguir órdenes, incluso si eso significa causar dolor a otros. La figura de autoridad en el experimento de Zimbardo era el mismo, quien, al actuar como el superintendente, estableció las reglas y normas del entorno carcelario. Los guardias, al obedecer sus instrucciones, se sintieron justificados en sus acciones abusivas, lo que plantea preguntas inquietantes sobre la moralidad y la responsabilidad personal. El efecto Lucifer no se limita a un experimento de laboratorio, tiene implicaciones profundas en la vida real. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las circunstancias pueden llevar a personas comunes a cometer actos de violencia y crueldad. Los genocidios, las guerras y los abusos de poder son ejemplos de cómo la deshumanización y la obediencia a la autoridad pueden transformar a individuos ordinarios en perpetradores de atrocidades. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo sociedades enteras han sucumbido a la violencia. La opresión, a menudo justificando sus acciones a través de ideologías que deshumanizan a los demás. Un caso emblemático es el Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos minoritarios fueron asesinados sistemáticamente. Los perpetradores de estos crímenes, muchos de los cuales eran ciudadanos comunes, se vieron atrapados en un sistema que promovía la deshumanización y la obediencia ciega a la autoridad. La propaganda nazi retrataba a los judíos como una amenaza para la sociedad, lo que facilitó la aceptación de la violencia en nombre de la pureza racial. Este proceso de deshumanización permitió que personas que, en otras circunstancias, podrían haber actuado con compasión, se convirtieran en cómplices de uno de los genocidios más atroces de la historia. El efecto Lucifer también se puede observar en contextos más contemporáneos, como en los abusos cometidos por soldados en la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Irak. En las
Imágenes de tortura y humillación de prisioneros por parte de soldados estadounidenses revelan cómo la presión del grupo y la deshumanización del enemigo pueden llevar a individuos a actuar de maneras que contradicen su moralidad. Los soldados, en su mayoría jóvenes y considerados buenos ciudadanos, se vieron influenciados por un entorno que normalizaba la violencia y la crueldad, lo que les permitió justificar sus acciones. La deshumanización es un mecanismo poderoso que facilita la transformación de personas buenas en monstruos. Cuando los individuos ven a otros como menos que humanos, es más fácil justificar el daño que se les inflige. Este fenómeno ha sido evidente en numerosos conflictos a lo largo de la historia, donde los grupos rivales son retratados como el otro, despojándolos de su humanidad. La propaganda y el discurso de odio son herramientas que se utilizan para deshumanizar a los enemigos, lo que permite que las atrocidades sean cometidas sin remordimientos. Además, la cultura y el entorno social juegan un papel crucial en la formación de la moralidad de un individuo. En sociedades donde la violencia y la crueldad son normalizadas, es más probable que las personas se conviertan en perpetradores de actos monstruosos. La normalización de la violencia en los medios de comunicación, la cultura popular y la política puede influir en la percepción de lo que es aceptable y lo que no. Esto se puede observar en la forma en que las narrativas de guerra y conflicto son presentadas, a menudo glorificando a los agresores y minimizando el sufrimiento de las víctimas. La falta de responsabilidad personal también contribuye a este fenómeno. Cuando las personas sienten que no tienen que rendir cuentas por sus acciones, es más probable que actúen de manera inmoral. Esto puede suceder en entornos grupales, donde la responsabilidad se diluye, como en las multitudes o en situaciones de grupo. La psicología social ha demostrado que en tales contextos, los individuos pueden actuar de maneras que nunca habrían considerado si estuvieran solos. En la empatía, que es fundamental para la moralidad, puede ser erosionada por la desensibilización. La exposición constante a la violencia y el sufrimiento puede llevar a las personas a volverse insensibles a las necesidades y el dolor de los demás. Esto se ha observado en estudios que muestran que la repetida exposición a imágenes violentas puede disminuir la respuesta emocional de las personas hacia el sufrimiento ajeno, lo que facilita la justificación de actos crueles. En la historia también nos ofrece lecciones sobre cómo las ideologías extremas pueden transformar a personas comunes en monstruos. Los regímenes totalitarios a menudo utilizan la propaganda para moldear la percepción pública y fomentar un sentido de superioridad entre sus seguidores. Esto puede llevar a la aceptación de la violencia y la opresión como medios legítimos para alcanzar objetivos políticos o ideológicos. La radicalización, que puede ocurrir en diversas formas, desde el extremismo religioso hasta el nacionalismo extremo, es un proceso que puede convertir a individuos pacíficos en perpetradores de violencia. A la educación y la conciencia son herramientas poderosas para contrarrestar estos procesos. Fomentar el pensamiento crítico y la empatía desde una edad temprana puede ayudar a las personas a resistir la presión social y a cuestionar las narrativas que deshumanizan a otros. La promoción de la diversidad y la inclusión también puede ser un antídoto contra la deshumanización, ya que al conocer y comprender a otros, se reduce la tendencia a verlos como el otro. A medida que profundizamos en el efecto Lucifer, es importante considerar cómo las experiencias personales y las historias individuales pueden ilustrar estos conceptos. Por ejemplo, el testimonio de sobrevivientes de genocidios o de aquellos que han sido testigos de atrocidades puede ofrecer una perspectiva única sobre cómo la deshumanización y la obediencia a la autoridad pueden manifestarse en situaciones extremas. Estos relatos no solo humanizan el tema, sino que también sirven como advertencia sobre los peligros de la indiferencia y la falta de acción. Y la transformación de personas buenas en monstruos no es un destino inevitable, sino un proceso que puede ser influenciado por nuestras elecciones y acciones. Al fomentar un entorno de empatía, responsabilidad y diálogo, podemos contribuir a un mundo donde la bondad prevalezca sobre el mal. La clave está en reconocer nuestra humanidad compartida y en actuar con compasión hacia los demás. Incluso en los momentos más oscuros, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo la bondad puede prevalecer sobre el mal, incluso en las circunstancias más difíciles. Historias de resistencia y heroísmo durante el Holocausto, como la de Oskar Schindler, quien salvó a más de 1000 judíos al emplearlos en su fábrica, demuestran que incluso en medio de la oscuridad hay quienes eligen actuar con compasión y valentía. Estas narrativas no solo inspiran, sino que también ofrecen lecciones sobre la importancia de la acción individual y colectiva en la lucha contra la injusticia
en última instancia. La exploración de por qué las personas buenas se convierten en monstruos es un viaje profundo y complejo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestras propias capacidades. Al comprender los mecanismos que pueden llevar a la crueldad, podemos trabajar para prevenir que esto suceda en nuestras vidas y en nuestras comunidades. La educación, la empatía y la responsabilidad son fundamentales para construir un futuro donde la bondad y la humanidad prevalezcan sobre la oscuridad. El efecto Lucifer también nos lleva a cuestionar cómo las instituciones y las estructuras de poder pueden influir en el comportamiento humano. Las organizaciones, ya sean militares, educativas o corporativas, a menudo establecen jerarquías y normas que pueden facilitar la deshumanización y la obediencia ciega. La cultura organizacional puede desempeñar un papel crucial en la forma en que los individuos se comportan dentro de un grupo. Por ejemplo, en entornos donde se valora la competencia y el éxito a expensas de la ética, es más probable que las personas se vean impulsadas a actuar de manera inmoral. La psicología organizacional ha estudiado cómo las dinámicas de grupo pueden influir en la toma de decisiones y en el comportamiento de los individuos. La presión de los compañeros, la conformidad y la búsqueda de aprobación pueden llevar a las personas a actuar en contra de sus principios. Esto se puede observar en casos de acoso laboral, donde los empleados pueden sentirse obligados a participar en comportamientos abusivos para encajar en la cultura de la empresa. Además, el efecto Lucifer plantea preguntas sobre la responsabilidad moral en situaciones de grupo. Cuando las personas actúan en conjunto, a menudo sienten que su responsabilidad personal se diluye. Este fenómeno, conocido como difusión de responsabilidad, puede llevar a la inacción en situaciones donde se requiere intervención. Por ejemplo, en casos de violencia o acoso, los testigos pueden no intervenir porque asumen que alguien más lo hará, lo que puede resultar en un ciclo de abuso y sufrimiento. La educación y la formación en ética son esenciales para contrarrestar estos efectos. Las organizaciones deben fomentar una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas, donde los individuos se sientan empoderados para cuestionar comportamientos inapropiados y actuar en defensa de los demás. La capacitación en habilidades de liderazgo ético puede ayudar a los individuos a reconocer y resistir la presión de grupo, promoviendo un entorno donde la moralidad y la empatía sean valoradas. El efecto Lucifer también se manifiesta en la forma en que las sociedades responden a la violencia y la injusticia. La normalización de la violencia en los medios de comunicación y la cultura popular puede desensibilizar a las personas y hacer que acepten la crueldad como parte de la vida cotidiana. La exposición constante a imágenes violentas puede llevar a la desensibilización, donde las personas se vuelven insensibles al sufrimiento ajeno y justifican la violencia como una respuesta aceptable. En la promoción de la empatía y la compasión en la educación y los medios de comunicación es fundamental para contrarrestar esta tendencia. Al presentar narrativas que humanizan a las víctimas de la violencia y resaltan las consecuencias del sufrimiento, se puede fomentar una mayor conciencia y sensibilidad hacia el dolor ajeno. Las campañas de sensibilización que abordan temas como la violencia doméstica, el racismo y la desigualdad social pueden ayudar a crear un cambio cultural que valore la empatía y la justicia. Además, es crucial que las instituciones educativas integren la enseñanza de la ética y la moralidad en sus currículos, al educar a los jóvenes sobre la importancia de la responsabilidad personal y la empatía. Se les proporciona las herramientas necesarias para resistir la presión social y actuar de manera ética en situaciones difíciles. Valores puede ser un poderoso antídoto contra el efecto Lucifer, ya que fomenta una comprensión más profunda de la humanidad compartida y la necesidad de actuar con compasión. El efecto Lucifer también nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la deshumanización y la violencia. En la era digital, las redes sociales y las plataformas en línea han cambiado la forma en que interactuamos y nos comunicamos. La distancia física y el anonimato que ofrecen estas plataformas pueden desinhibir a las personas permissioned, expresar pensamientos y comportamientos que no se atreverían a manifestar en un entorno cara a cara. Esto ha llevado a un aumento en el acoso en línea y la propagación de discursos de odio, donde las personas se sienten justificadas para atacar a otros sin considerar las consecuencias de sus acciones. La educación digital se convierte, por lo tanto, en un componente crucial para prevenir la transformación de personas buenas en monstruos en la era moderna.
Fomentar la alfabetización mediática y la capacidad crítica para evaluar la información en línea puede ayudar a las personas a discernir entre fuentes confiables y desinformación, así como a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Las iniciativas que promueven el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos pueden ser efectivas para contrarrestar la polarización y la deshumanización. En este contexto, es importante destacar el papel de los líderes y figuras públicas en la promoción de un discurso responsable y ético. Los líderes tienen la capacidad de influir en la opinión pública y establecer normas sobre lo que es aceptable en la sociedad. Al condenar la violencia y la deshumanización, y al promover la empatía y la inclusión, pueden ayudar a crear un entorno donde las personas se sientan motivadas a actuar con bondad y compasión. En el efecto Lucifer también plantea preguntas sobre la justicia y la rendición de cuentas. Cuando las personas cometen actos de violencia o crueldad, es fundamental que enfrenten las consecuencias de sus acciones. La justicia restaurativa, que se centra en la reparación del daño y la reconciliación, puede ser un enfoque efectivo para abordar el sufrimiento causado por la violencia. Este enfoque no solo busca castigar a los perpetradores, sino también sanar a las víctimas y restaurar la comunidad. A la obediencia a la autoridad es un fenómeno psicológico que ha sido objeto de estudio durante décadas, y su impacto en el comportamiento humano es profundo y, a menudo, perturbador. La capacidad de las personas para someterse a figuras de autoridad, incluso cuando esto implica causar daño a otros, plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y la moralidad. Este tema se vuelve aún más relevante cuando consideramos cómo la obediencia puede transformar a individuos que, en circunstancias normales, se considerarían buenas personas en agentes de crueldad y sufrimiento. Uno de los estudios más emblemáticos sobre este tema es el famoso experimento de Stanley Milgram, realizado en la década de 1960 en Milgram. Un psicólogo de la Universidad de Yale diseñó un experimento para investigar hasta qué punto las personas estarían dispuestas a obedecer órdenes de una figura de autoridad, incluso si esas órdenes implicaban infligir dolor a otra persona. En el experimento, los participantes eran instruidos para administrar descargas eléctricas a un aprendiz cada vez que éste respondía incorrectamente a una pregunta. Aunque el aprendiz era en realidad un actor que no recibía descargas eléctricas, los participantes no lo sabían y creían que estaban causando un daño real en los resultados del experimento. Fueron sorprendentes y alarmantes a pesar de escuchar los gritos de dolor del aprendiz y sus súplicas para detener el experimento. Muchos participantes continuaron administrando descargas eléctricas, incluso cuando se les decía que las descargas eran potencialmente mortales. Este hallazgo pone de relieve cómo la presión de la autoridad puede eclipsar la empatía y la moralidad personal, llevando a individuos a actuar en contra de sus principios éticos. La obediencia a la autoridad no es un fenómeno aislado. Se manifiesta en diversas situaciones de la vida cotidiana y en contextos históricos, desde la obediencia ciega a los líderes políticos hasta la conformidad en entornos laborales. La tendencia a seguir órdenes puede tener consecuencias devastadoras. La historia está llena de ejemplos de cómo la obediencia a la autoridad ha llevado a atrocidades, desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial hasta los abusos en instituciones como prisiones y hospitales. Un aspecto crucial de la obediencia a la autoridad es la despersonalización del otro. Cuando las personas ven a los demás como meros objetos o números, es más fácil deshacerse de la empatía y la compasión. En el experimento de Milgram, los participantes no vieron al aprendiz como un ser humano con sentimientos, sino como un simple sujeto de prueba. Esta deshumanización permite que las personas actúen de maneras que normalmente considerarían inaceptables. Además, la presión social juega un papel importante en la obediencia a la autoridad. La necesidad de pertenencia y aceptación puede llevar a las personas a conformarse con las expectativas de aquellos en posiciones de poder. En muchos casos, la presión de grupo puede ser tan poderosa que las personas se ven obligadas a actuar en contra de sus propios valores y creencias. Este fenómeno se observa en situaciones de acoso escolar, donde los testigos pueden no intervenir por miedo a ser rechazados o ridiculizados por sus compañeros. La obediencia a la autoridad también se ve influenciada por la cultura y el contexto social. En sociedades donde se valora la jerarquía y el respeto a la autoridad, es más probable que las personas se sometan a órdenes, incluso si éstas son moralmente cuestionables. Por otro lado,
En culturas que fomentan la individualidad y el pensamiento crítico, las personas pueden sentirse más empoderadas para cuestionar la autoridad y actuar de acuerdo con sus principios éticos. Es importante señalar que la obediencia a la autoridad no es inherentemente negativa. En muchos casos, seguir órdenes puede ser necesario para el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la obediencia y la responsabilidad personal. La clave está en desarrollar una conciencia crítica que permita a las personas cuestionar las órdenes que reciben y evaluar si éstas son éticamente justificables. La educación juega un papel fundamental en este proceso. Fomentar el pensamiento crítico y la empatía desde una edad temprana puede ayudar a las personas a resistir la presión de la autoridad y a actuar de acuerdo con sus valores. Programas educativos que promueven la ética, la justicia social y la responsabilidad personal pueden empoderar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Además, es esencial que las instituciones y organizaciones establezcan mecanismos de rendición de cuentas para aquellos en posiciones de autoridad. La transparencia y la supervisión pueden ayudar a prevenir abusos de poder y a garantizar que las decisiones se tomen de manera ética y responsable. La creación de un entorno en el que se fomenta la denuncia de comportamientos inapropiados y se protege a quienes se atreven a cuestionar la autoridad es crucial para promover una cultura de responsabilidad y ética. Esto no solo protege a los individuos de ser manipulados, sino que también fomenta un sentido de comunidad donde se valoran la justicia y la equidad. La historia nos ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la obediencia ciega. Los juicios de Nuremberg, por ejemplo, expusieron cómo muchos de los perpetradores de crímenes de guerra justificaron sus acciones al afirmar que simplemente estaban siguiendo órdenes. Este fenómeno, conocido como la defensa de la obediencia, resalta la necesidad de que cada individuo asuma la responsabilidad de sus acciones, independientemente de las instrucciones recibidas. La moralidad no puede ser delegada a otros. Cada persona debe ser capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. En el ámbito laboral, la obediencia a la autoridad puede manifestarse de maneras sutiles, pero igualmente dañinas. Los empleados pueden sentirse presionados a cumplir con prácticas poco éticas o ignorar comportamientos inapropiados por parte de sus superiores. Esto puede crear un ambiente tóxico donde la integridad se sacrifica en favor de la lealtad. Las organizaciones deben cultivar una cultura donde se valore la ética y se aliente a los empleados a expresar sus preocupaciones, sin temor a represalias. En la tecnología también ha cambiado la dinámica de la obediencia a la autoridad. En la era digital, las plataformas de redes sociales y la comunicación instantánea han permitido que las voces de los individuos se escuchen más allá de las estructuras tradicionales de poder. Sin embargo, también han dado lugar a nuevas formas de presión social y manipulación. La desinformación y la polarización pueden llevar a las personas a seguir ciegamente a líderes carismáticos o movimientos sin cuestionar sus implicaciones éticas. A la obediencia a la autoridad también se puede observar en el ámbito militar, donde los soldados son entrenados para seguir órdenes sin cuestionar. Aunque esto es esencial para la cohesión y la eficacia en situaciones de combate, también plantea dilemas morales. Los soldados deben ser educados sobre la importancia de la ética en el campo de batalla y la necesidad de cuestionar órdenes que puedan llevar a violaciones de derechos humanos. La psicología detrás de la obediencia a la autoridad es compleja y multifacética. Factores como la personalidad, la historia personal y las experiencias previas pueden influir en la disposición de una persona a obedecer. Algunas investigaciones sugieren que aquellos con una alta necesidad de aprobación social son más propensos a someterse a la autoridad, mientras que otros pueden tener una mayor inclinación a cuestionar y desafiar las órdenes. La empatía juega un papel crucial en la resistencia a la obediencia ciega. Fomentar la empatía en las relaciones interpersonales puede ayudar a las personas a reconocer la humanidad en los demás y a resistir la tentación de actuar de manera perjudicial. Programas que promueven la empatía, como el voluntariado y la educación sobre la diversidad, pueden ser herramientas efectivas para contrarrestar la deshumanización que a menudo acompaña a la obediencia a la autoridad. Es un fenómeno que puede transformar a las personas buenas en agentes de crueldad. A través de la comprensión de los mecanismos psicológicos y sociales que impulsan esta obediencia, podemos trabajar para crear un entorno donde la ética y la responsabilidad personal sean primordiales. La educación
la rendición de cuentas y la promoción de la empatía son pasos esenciales para garantizar que las personas actúen de acuerdo con sus principios, incluso en situaciones de presión. Solo así podremos aspirar a una sociedad donde la obediencia a la autoridad no conduzca a la deshumanización, sino que se utilice para el bien común y el respeto mutuo. La deshumanización es un fenómeno psicológico y social que ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la sociología y la historia. Este mecanismo, que permite a las personas ver a otros como menos que humanos, juega un papel crucial en la transformación de individuos que, en circunstancias normales, se considerarían moralmente íntegros en agentes de crueldad y violencia. La capacidad de deshumanizar a otros no solo facilita la justificación del daño, sino que también crea un ambiente en el que las atrocidades pueden llevarse a cabo sin remordimientos ni culpa a lo largo de la historia. Hemos sido testigos de cómo la deshumanización ha sido utilizada como una herramienta poderosa en conflictos y guerras. En muchos casos, los grupos rivales son retratados como el otro, una entidad que se percibe como inferior, peligrosa o incluso monstruosa. Este proceso de deshumanización no ocurre de la noche a la mañana. Es un fenómeno gradual que se alimenta de estereotipos, prejuicios y narrativas que despojan a las personas de su humanidad. Cuando un grupo es presentado como una amenaza, se justifica la violencia en su contra, ya que se les considera menos dignos de compasión o respeto. La propaganda y el discurso de odio son herramientas clave en este proceso. A través de imágenes, palabras y narrativas, se construyen representaciones distorsionadas de los enemigos que refuerzan la idea de que son seres inferiores. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nazi retrató a los judíos como parásitos y vermes, despojándolos de su humanidad y facilitando así la aceptación de atrocidades como el Holocausto. Este tipo de deshumanización no solo deslegitima a las víctimas, sino que también deshumaniza a los perpetradores, quienes pueden actuar sin la carga de la culpa o la empatía. A la deshumanización también se manifiesta en contextos más cotidianos, como en el acoso escolar o en la violencia de género. En estos casos, los agresores pueden ver a sus víctimas como objetos o como seres que merecen el daño que reciben. Este fenómeno se ve exacerbado por la cultura del silencio y la complicidad, donde los testigos pueden optar por no intervenir, ya que la deshumanización de la víctima les permite distanciarse emocionalmente de la situación. La falta de intervención no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también refuerza la idea de que la víctima no merece ser defendida. Un aspecto interesante de la deshumanización es su relación con la identidad grupal. Aun cuando las personas se identifican fuertemente con un grupo, pueden desarrollar una visión del mundo en la que los miembros de su grupo son considerados buenos y los de otros grupos son vistos como malos. Esta dicotomía simplista no solo alimenta la deshumanización, sino que también puede llevar a la violencia intergrupal. La historia está llena de ejemplos de conflictos en los que la identificación con un grupo ha llevado a la deshumanización. Desde las guerras tribales hasta los conflictos étnicos y religiosos, la deshumanización no es solo un fenómeno que afecta a los perpetradores de violencia, también tiene un impacto profundo en las víctimas. Cuando las personas son deshumanizadas, se les niega su dignidad y su valor intrínseco. Esto puede tener consecuencias devastadoras para su salud mental y emocional, ya que se sienten invisibles y despojadas de su humanidad. La deshumanización puede llevar a la desesperanza, la depresión y, en algunos casos, a la autodestrucción. Las víctimas de deshumanización a menudo luchan por recuperar su sentido de identidad y dignidad en un mundo que les ha negado su humanidad, a la educación y la conciencia social. Son herramientas fundamentales para combatir la deshumanización. Fomentar la empatía y la comprensión entre diferentes grupos puede ayudar a desmantelar los estereotipos y prejuicios que alimentan este fenómeno. Los programas educativos que promueven la diversidad y la inclusión pueden ser efectivos para crear un sentido de comunidad y pertenencia, donde las diferencias se valoran en lugar de ser vistas como amenazas. La educación sobre la historia de la deshumanización y sus consecuencias también es crucial para que las personas comprendan la importancia de reconocer la humanidad en los demás. Además, es esencial que las sociedades desarrollen mecanismos para contrarrestar la propaganda y el discurso de odio. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, pueden ser un terreno fértil para la deshumanización, ya que permiten la difusión rápida de información errónea
y estereotipos dañinos. La regulación de contenido y la promoción de narrativas positivas pueden ayudar a mitigar el impacto de la deshumanización en la sociedad. Las campañas de sensibilización que destacan la importancia de la empatía y la solidaridad pueden ser efectivas para contrarrestar la deshumanización y fomentar un diálogo constructivo entre diferentes grupos. Al promover historias de resiliencia y humanidad compartida, se puede desafiar la narrativa del otro y construir puentes de entendimiento en la deshumanización. También se puede abordar a través de la promoción de la justicia social y los derechos humanos, al abogar por la dignidad y el respeto de todas las personas, independientemente de su origen. Se puede crear un entorno en el que la deshumanización sea menos tolerada. Las organizaciones de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la denuncia de abusos y en la promoción de políticas que protejan a las comunidades vulnerables. La defensa de los derechos humanos no solo beneficia a las víctimas de deshumanización, sino que también fortalece el tejido social, al recordar a todos que la humanidad es un valor compartido en el ámbito de la salud mental. Es fundamental ofrecer apoyo a aquellos que han sido deshumanizados. La terapia y el acompañamiento psicológico pueden ayudar a las víctimas a reconstruir su sentido de identidad y a sanar las heridas emocionales causadas por la deshumanización. Programas de rehabilitación que integran la empatía y la comprensión pueden ser vitales para ayudar a las personas a reintegrarse en la sociedad y a recuperar su dignidad. La deshumanización también puede ser un tema de reflexión en la literatura y el arte a través de narrativas que exploran la experiencia humana en su totalidad. Se puede desafiar la deshumanización y ofrecer una visión más matizada de la condición humana. Las obras que abordan el sufrimiento, la resistencia y la esperanza pueden servir como poderosos recordatorios de la humanidad compartida y de la necesidad de empatía en un mundo a menudo dividido. Además, la cultura y el entorno social juegan un papel crucial en la formación de la moralidad de un individuo. En sociedades donde la violencia y la crueldad son normalizadas, es más probable que las personas se conviertan en perpetradores de actos monstruosos. La normalización de la violencia en los medios de comunicación, la cultura popular y la política puede influir en la percepción de lo que es aceptable y lo que no. Esto se puede observar en la forma en que las narrativas de guerra y conflicto son presentadas, a menudo glorificando a los agresores y minimizando el sufrimiento de las víctimas. A la falta de responsabilidad personal también contribuye a este fenómeno. Cuando las personas sienten que no tienen que rendir cuentas por sus acciones, es más probable que actúen de manera inmoral. Esto puede suceder en entornos grupales donde la responsabilidad se diluye, como en las multitudes o en situaciones de grupo. En la psicología social ha demostrado que en tales contextos, los individuos pueden actuar de maneras que nunca habrían considerado si estuvieran solos. En la empatía, que es fundamental para la moralidad, puede ser erosionada por la desensibilización. La exposición constante a la violencia y el sufrimiento puede llevar a las personas a volverse insensibles a las necesidades y el dolor de los demás. Esto se ha observado en estudios que muestran que la repetida exposición a imágenes violentas puede disminuir la respuesta emocional de las personas hacia el sufrimiento ajeno, lo que facilita la justificación de actos crueles. La historia también nos ofrece lecciones sobre cómo las ideologías extremas pueden transformar a personas comunes en monstruos. Los regímenes totalitarios a menudo utilizan la propaganda para moldear la percepción pública y fomentar un sentido de superioridad entre sus seguidores. Esto puede llevar a la aceptación de la violencia y la opresión como medios legítimos para alcanzar objetivos políticos o ideológicos. La radicalización, que puede ocurrir en diversas formas, desde el extremismo religioso hasta el nacionalismo extremo, es un proceso que puede convertir a individuos pacíficos en perpetradores. La educación y la conciencia son herramientas poderosas para contrarrestar estos procesos. Fomentar el pensamiento crítico y la empatía desde una edad temprana puede ayudar a las personas a resistir la presión social y a cuestionar las narrativas que deshumanizan a otros. La promoción de la diversidad y la inclusión también puede ser un antídoto contra la deshumanización, ya que al conocer y comprender a otros, se reduce la tendencia a verlos como el otro. La transformación de personas buenas en monstruos es un fenómeno complejo que involucra una interacción de factores psicológicos, sociales y culturales. La presión de la autoridad, la deshumanización, la normalización de la violencia y la falta de responsabilidad personal son solo algunos de los elementos que pueden contribuir a este proceso. Sin embargo, al comprender estos mecanismos, podemos
trabajar para prevenir que esto suceda en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades. La clave está en fomentar la empatía, la responsabilidad y el pensamiento crítico, asegurando que nunca perdamos de vista nuestra humanidad compartida. A medida que profundizamos en este tema, es esencial considerar cómo las experiencias personales y las historias individuales pueden ilustrar estos conceptos. Por ejemplo, el testimonio de sobrevivientes de genocidios o de aquellos que han sido testigos de atrocidades puede ofrecer una perspectiva única sobre cómo la deshumanización y la obediencia a la autoridad pueden manifestarse en situaciones extremas. Estos relatos no solo humanizan el tema, sino que también sirven como advertencia sobre los peligros de la indiferencia y la falta de acción. Además, es importante explorar cómo la tecnología y las redes sociales han cambiado la dinámica de la deshumanización y la violencia. En la era digital, la propagación de discursos de odio y la desinformación se han vuelto más accesibles y virales. Las plataformas en línea pueden amplificar las voces que promueven la división y el odio, creando cámaras de eco donde las ideologías extremas pueden florecer sin oposición. Esto ha llevado a un aumento en la radicalización en línea, donde individuos que podrían haber sido considerados buenos se ven arrastrados a comunidades que fomentan el extremismo y la violencia, la deshumanización en el contexto digital. También se manifiesta en la forma en que las personas interactúan. La distancia física y el anonimato que ofrecen las redes sociales pueden desinhibir a los individuos, permitiéndoles expresar pensamientos y comportamientos que no se atreverían a manifestar en un entorno cara a cara. Esto puede resultar en un aumento de la agresión verbal y el acoso, así como en la normalización de la violencia en el discurso público. Un caso notable es el de los ataques en masa, que han sido inspirados por ideologías extremas, donde los perpetradores a menudo comparten sus motivaciones y justificaciones en línea antes de llevar a cabo sus actos. Estos eventos subrayan la importancia de abordar la radicalización en el ámbito digital y de implementar estrategias para contrarrestar la propagación de ideologías dañinas. La educación digital se convierte, por lo tanto, en un componente crucial para prevenir la transformación de personas buenas en monstruos en la era moderna. Fomentar la alfabetización mediática y la capacidad crítica para evaluar la información en línea puede ayudar a las personas a discernir entre fuentes confiables y desinformación, así como a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Las iniciativas que promueven el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos pueden ser efectivas para contrarrestar la polarización y la deshumanización. Además, es fundamental considerar el papel de la comunidad en la prevención de la violencia y la promoción de la empatía. Las comunidades que fomentan la inclusión y el apoyo mutuo pueden crear un entorno donde las personas se sientan valoradas y escuchadas, lo que puede reducir la probabilidad de que se conviertan en perpetradores de violencia. Programas de intervención temprana que aborden la violencia y la radicalización en sus etapas iniciales pueden ser efectivos para desviar a los individuos de caminos destructivos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo la bondad puede prevalecer sobre el mal, incluso en las circunstancias más difíciles. Historias de resistencia y heroísmo durante el Holocausto, como la de Oskar Schindler, quien salvó a más de 1000 judíos al emplearlos en su fábrica, demuestran que incluso en medio de la oscuridad hay quienes eligen actuar con compasión y valentía. Estas narrativas no solo inspiran, sino que también ofrecen lecciones sobre la importancia de la acción individual y colectiva en la lucha contra la injusticia. La historia nos enseña que el mal no es un fenómeno distante, sino que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, a menudo disfrazado de normalidad. Por lo tanto, es esencial que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de cultivar la empatía, cuestionar la autoridad y resistir la deshumanización en todas sus formas a medida que avanzamos en este análisis. Es crucial reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. La autoevaluación y la reflexión crítica son herramientas poderosas que nos permiten identificar nuestras propias creencias y prejuicios, así como los factores que pueden influir en nuestras decisiones. Al hacerlo, podemos trabajar para ser más conscientes de nuestras acciones y de su impacto en los demás. La transformación de personas buenas en monstruos no es un destino inevitable, sino un proceso que puede ser influenciado por nuestras elecciones y acciones. Al fomentar un entorno de empatía, responsabilidad
y diálogo, podemos contribuir a un mundo donde la bondad prevalezca sobre el mal. La clave está en reconocer nuestra humanidad compartida y en actuar con compasión hacia los demás, incluso en los momentos más oscuros. L. A exploración de por qué las personas buenas se convierten en monstruos es un viaje profundo y complejo, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestras propias capacidades. Al comprender los mecanismos que pueden llevar a la crueldad, podemos trabajar para prevenir que esto suceda en nuestras vidas y en nuestras comunidades. La educación, la empatía y la responsabilidad son fundamentales para construir un futuro donde la bondad y la humanidad prevalezcan sobre la oscuridad.